A Nerra le ardían los pulmones mientras se abría paso a la fuerza a través de la densa maleza. Las retorcidas enredaderas de zafiro rasgaban su piel celeste. La sangre, de un oscuro color índigo que contrastaba con su pálida carne azul, goteaba de numerosos cortes superficiales, pero no podía detenerse. Los aullidos de la partida de caza se oían cada vez más cerca. Durante 6 ciclos de las 3 lunas los había evadido, pero sus fuerzas se estaban agotando. Hereje. La palabra resonaba por el bosque, llevada por la brisa del atardecer. Blasfema. Las lágrimas nublaban su visión mientras corría. No había pretendido desafiar al sumo sacerdote Saruk. Simplemente había preguntado por qué los textos sagrados no podían ser leídos por nadie fuera de la casta sacerdotal. Algo tan pequeño por lo que morir. El bosque se abría más adelante, revelando un claro que no reconoció. En el centro se alzaba una visión imposible. Una enorme estructura de metal, parcialmente enterrada en la tierra. Marcas de quemaduras estropeaban su extraña y lisa superficie. Nerra se quedó helada, con sus corazones martilleando contra sus costillas. Las historias antiguas hablaban de metal del cielo y viajeros estelares, pero solo eran cuentos para asustar a los niños, ¿verdad? El cuerno de caza sonó de nuevo, más cerca ahora. Sin otra opción, Nerra corrió hacia la misteriosa estructura. Al acercarse, notó una abertura irregular en un costado, como una herida en la lisa piel de metal. Sin dudarlo, se deslizó por el hueco. Dentro había oscuridad y olores extraños, un hedor agrio y metálico que le quemaba las fosas nasales. Sus ojos, adaptados al perpetuo crepúsculo del denso bosque de Kuros, se ajustaron rápidamente. Se encontraba en una pequeña cámara llena de objetos rotos que no podía identificar. Metal retorcido, materiales transparentes destrozados y extraños artefactos yacían esparcidos por el suelo inclinado. Un sonido, suave y rítmico, detuvo su exploración. Había algo más allí con ella. Nerra buscó su cuchillo de hueso, la única posesión que había logrado conservar durante su huida. El peso familiar de la hoja le ofreció poco consuelo contra lo que acechara en la oscuridad. El cuchillo le había servido bien durante sus semanas a la fuga, cortando enredaderas para hacerse un refugio, quitando corteza para hacer cuerdas, e incluso defendiéndose de un grillo depredador de 6 patas que la había acechado durante 2 días. Pero, ¿sería suficiente contra lo que fuera que hacía ese sonido? Mientras se arrastraba hacia el sonido, su pie golpeó algo que cruzó el suelo con un ruido metálico. El sonido rítmico cesó. ¿Quién anda ahí? Una voz como ninguna que hubiera oído rompió el silencio. Las palabras estaban en su idioma, pero la entonación era completamente errónea, plana, carente de la cualidad musical del habla de su pueblo. Antes de que pudiera huir, una luz resplandeció en la cámara, dolorosamente brillante, haciéndola gritar y protegerse sus sensibles ojos. Cuando pudo ver de nuevo, se encontró cara a cara con una criatura de pesadilla. Era alto, más alto que cualquiera de su especie, con la piel del color del hueso blanqueado por el sol. Ninguna escama protectora cubría su extraña carne de aspecto suave. Su rostro era plano, con los rasgos agrupados en el centro en lugar de estar distribuidos correctamente. Y sus ojos, por las 3 lunas, sus ojos eran redondos y blancos, con centros de colores, sin las correctas pupilas verticales de todas las criaturas decentes. Un viajero estelar, un humano, los devoradores de mundos, según las historias más aterradoras de los sacerdotes. Nerra levantó su cuchillo con manos temblorosas. «No te acerques». La criatura miró su cuchillo y luego su rostro. Extrañamente, no hizo ningún movimiento para atacar. En cambio, levantó lentamente sus manos vacías, con las palmas hacia adelante. «No voy a hacerte daño», dijo en esa versión extrañamente plana de su idioma. «Estás herida». Nerra se miró. Los cortes del bosque seguían sangrando, y una herida particularmente profunda en su muslo estaba dejando un charco de índigo en el suelo metálico. «¿Por qué te importaría?», exigió, con el cuchillo aún en alto. «Los de tu especie se comen a la mía. Los sacerdotes lo dicen». Una expresión que no pudo interpretar cruzó el rostro de la criatura. «¿Comerte? Eso es». Hizo un extraño sonido, como un ladrido,
que más tarde aprendería que era una risa. No, no comemos seres sintientes. Ella se dio cuenta al notar ciertas características físicas. Lentamente buscó algo en su cinturón. Nerra se tensó, pero en lugar de un arma, sacó un pequeño recipiente y un material blanco. Mi nombre es Tra Gordon. Soy piloto. Mi nave se estrelló aquí hace 3 días. Señaló la estructura que los rodeaba. Esta era mi nave. Y está sangrando bastante. ¿Puedo ayudarte? La cabeza de Nerra daba vueltas. Ya fuera por la pérdida de sangre o por la confusión, no estaba segura. Todo lo que los sacerdotes le habían enseñado decía que esta criatura debería estar intentando devorarla, no ofreciéndole ayuda. Sin embargo, allí estaba él, ofreciéndole lo que parecían ser suministros médicos. Los cuernos de caza sonaron de nuevo, mucho más cerca esta vez. La cabeza detrás se giró bruscamente hacia el sonido, sus extraños ojos redondos entrecerrándose. Me están cazando a mí, susurró Nerra, de repente más asustada de su propia gente que del alienígena que tenía delante. Cuestioné a los sacerdotes. Está prohibido. La comprensión apareció en los ojos del humano. Sin decir otra palabra, se movió hacia la abertura por la que ella había entrado y miró hacia afuera. Luego se volvió hacia ella. ¿Cuántos? 8 guerreros, liderados por el propio Zaruk. El humano, Tra, asintió una vez. ¿Puedes adentrarte más en la nave? Hay un compartimento seguro donde me he estado refugiando. No nos encontrarán allí. Nerra dudó solo un momento antes de seguirlo. ¿Qué otra opción tenía? La muerte a manos de la partida de caza era segura. ¿La muerte a manos de un humano? Bueno, eso estaba por verse. Tralagueó a través de un laberinto de pasillos retorcidos, llegando finalmente a una pequeña cámara con una puerta sellada que tuvo que abrir manualmente con una manivela. Dentro había un espacio apenas suficiente para ambos, que contenía algunos contenedores, extraños dispositivos y lo que parecía ser un catre para dormir. Perdón por los pasillos estrechos, dijo mientras sellaba la puerta detrás de ellos. La cápsula de supervivencia fue diseñada para uno. Nerra se dejó caer al suelo, con la pierna palpitándole. Tras se arrodilló a su lado, abriendo el recipiente que le había mostrado antes. Necesito limpiar y vendar esa herida, dijo. Escocerá, pero una infección sería peor. ¿Tengo tu permiso? Nerra lo miró incrédula. La criatura estaba pidiendo permiso. Sí, logró decir finalmente. Mientras Tra trabajaba en su pierna, aplicando un líquido que escocía y luego envolviendo la herida con el material blanco, Nerra lo estudió más detenidamente. Sus movimientos eran precisos, su tacto sorprendentemente suave, nada que ver con la bestia salvaje que le habían enseñado a temer. Hablas nuestro idioma, observó, en parte para distraerse del dolor. ¿Cómo? Tra detuvo sus cuidados. ¿Esto? Señaló un pequeño dispositivo detrás de su oreja. Traductor universal, equipo estándar para pilotos de exploración. Analiza los patrones del habla y se adapta rápidamente. No es perfecto, pero funciona. Eso explicaba la extraña cualidad plana de su voz. Las palabras eran suyas, pero el dispositivo las estaba convirtiendo. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó ella cuando terminó. Tras se reclinó, limpiándose las manos en un paño. ¿Por qué no iba a hacerlo? Estás herida, en peligro. De donde yo vengo, se espera que ayudemos a los demás. Pero no soy de tu especie. Ni yo de la tuya. Y sin embargo, no has intentado apuñalarme de nuevo. Sonrió, revelando unos dientes planos que no se parecían en nada a los colmillos afilados que ella había imaginado. Eso es un comienzo. Unos golpes repentinos en el casco exterior de la nave los silenciaron a ambos. La partida de caza había llegado. Registrarán la nave, susurró Nerra, con el pánico creciendo. No si nos encuentran, le aseguró Tra, aunque ella notó como su mano se movía hacia un extraño dispositivo en su cadera. Un arma, tal vez. Este compartimento está diseñado para ser indetectable en emergencias. Solo tenemos que permanecer en silencio. Durante horas, se sentaron en un tenso silencio mientras los sonidos de la búsqueda resonaban por la nave. Ocasionalmente,
Unos pasos pasaban justo fuera de su escondite. Pero como Tra había prometido, nadie los descubrió. Finalmente, los sonidos se desvanecieron. La partida de caza se había ido, al menos por ahora. Nerra exhaló lentamente, su cuerpo desplomándose de alivio. Gracias, dijo. No entiendo por qué me ayudas, pero gracias. Tra le ofreció un recipiente con agua, que ella aceptó agradecida. Lo olió con cautela. Tenía un extraño olor mineral, pero su garganta reseca exigía alivio. El primer sorbo fue vacilante, pero al encontrarlo tolerable, bebió profundamente. Dime por qué te están cazando, dijo él. ¿Qué tiene que ver cuestionar a los sacerdotes con una sentencia de muerte? Nerra bebió un largo trago antes de responder. En Kuros, el conocimiento es poder. La casta sacerdotal controla todos los textos antiguos, toda la historia, toda la comunicación con otros asentamientos. Afirman que es para protegernos de ideas peligrosas. Pero tú crees que solo están protegiendo su propio poder, terminó Tra por ella. Sé que es así. Mi padre era un guardián del conocimiento antes de morir. Me enseñó a leer los símbolos antiguos en secreto. Cuando el sumo sacerdote Saruk descubrió que podía leer, me declaró contaminada, corrupta. Su voz flaqueó. Ordenó mi ejecución. La expresión detrás se ensombreció. ¿Por saber leer? Eso es bárbaro. Es nuestra costumbre. O al menos lo ha sido durante generaciones. Nerra estudió al extraño humano. Tu gente no vive así. No. El conocimiento se comparte libremente de donde yo vengo. Cuantas más personas puedan acceder a la información, mayores serán nuestras posibilidades de resolver problemas, de avanzar. El concepto era tan ajeno, tan radical, que Nerra apenas podía comprenderlo. Una sociedad donde el conocimiento no se acaparaba, donde leer no era un crimen castigado con la muerte. Parecía imposible. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Tu nave está dañada sin posibilidad de reparación, ¿verdad? Tra asintió sombríamente. Los sistemas principales están fritos. Logré hacer funcionar una baliza de emergencia, pero podrían pasar meses antes de que alguien capte la señal, si es que lo hacen. No estaba exactamente en una ruta de vuelo aprobada cuando me estrellé. Estás varado, se dio cuenta Nerra. Como yo. Sin ningún lugar a donde ir. Por ahora, asintió Tra. Pero no me voy a rendir, y tú tampoco deberías. Se quedaron en silencio. Dos marginados de mundos diferentes compartiendo el pequeño espacio que se había convertido en su santuario. A pesar de su miedo y agotamiento, Nerra sintió algo inesperado. Esperanza. Por primera vez desde su condena, no estaba sola. Pasaron los días en los confines de la cápsula de supervivencia. Tra y Nerra establecieron una cautelosa rutina. Por la noche, cuando el riesgo de ser detectados era menor, Tra se aventuraba a buscar comida y agua. Durante el día, permanecían ocultos, aprovechando el tiempo para aprender sobre sus respectivos mundos. Los primeros días habían sido un desafío. La fisiología de Tra no estaba adaptada a Kuros. El mayor contenido de oxígeno lo dejaba sin aliento y la mayor gravedad del planeta forzaba sus músculos. Lo más preocupante era la comida. Rápidamente descubrieron que la mayoría de las plantas nativas de Kuros eran tóxicas para él. Sus raciones de emergencia no durarían para siempre. Tras una cuidadosa experimentación, identificaron un puñado de alimentos locales que no lo envenenarían. Una raíz con almidón que crecía cerca del agua y un tipo de hongo que se parecía a las setas de la tierra. No era apetitoso, pero lo mantenía con vida. Nerra estaba fascinada por las historias detrás sobre la Tierra. Un planeta con un solo sol y una sola luna. Donde millones de personas vivían en vastas ciudades y viajaban en máquinas voladoras. Donde el conocimiento no solo estaba disponible gratuitamente, sino que se distribuía activamente a través de redes mundiales. Sonaba a fantasía. A su vez, ella le enseñó a Tra sobre Kuros, sus 3 lunas que creaban los complejos patrones de las mareas en los grandes océanos, las 2 especies sintientes distintas que habían evolucionado en el planeta, y el sistema de castas que había dominado a su pueblo desde que su historia tenía memoria.
Así que los sacerdotes afirman ser los únicos que pueden interpretar la voluntad de las lunas, resumió Tra después de una de esas discusiones. Y todo el mundo simplemente lo acepta. ¿Qué otra opción tienen? La casta sacerdotal controla a los guerreros. Cualquiera que cuestione abiertamente es ejecutado, como casi me pasó a mí. Nerra pasó los dedos por los cortes curados de sus brazos. Mi padre creía que el sistema no siempre fue así. Encontró textos que sugerían que nuestra sociedad fue una vez más abierta, más igualitaria. ¿Qué cambió? Los textos no eran claros. Quizás alguna gran calamidad que llevó a la gente a buscar seguridad y una estructura rígida. Suspiró. O tal vez los sacerdotes simplemente alteraron la historia para adaptarla a su narrativa. Sin acceso a los textos originales, nunca lo sabremos. Tra guardó silencio por un momento, con expresión pensativa. ¿Y si pudiéramos cambiar eso? Darle a la gente acceso a su propia historia. Nerra lo miró fijamente. ¿Cómo? Los archivos sagrados están en el templo central, vigilados día y noche. Pero tú sabes leer los textos, ¿verdad? Si de alguna manera pudiéramos conseguir copias de ellos, distribuirlas tan ampliamente que los sacerdotes no pudieran suprimirlas todas. Eso sería una revolución, susurró Nerra, a la vez aterrorizada y emocionada por la idea. A veces, la revolución es necesaria, dijo Tra en voz baja, cuando los sistemas se vuelven demasiado corruptos, demasiado opresivos. La idea se arraigó en la mente de Nerra, peligrosa y convincente, pero los obstáculos prácticos seguían siendo abrumadores. Los archivos son impenetrables. E incluso si pudiéramos llegar a ellos, ¿cómo los copiaríamos? ¿Cómo los distribuiríamos sin que nos atraparan? Un problema alá. ¿Ves? Dijo Tra. Primero, necesitamos asegurar una posición mejor que escondernos en esta cápsula. Necesitamos aliados, recursos. Nadie nos ayudaría. La pena por ayudar a un hereje es la muerte. Debe haber otros que cuestionan en secreto, como hiciste tú. Tu padre no pudo haber sido el único. Nerra pensó en su amigo de la infancia, Dex, que siempre había hecho demasiadas preguntas, en la hermana de su madre, que había estado sospechosamente ausente de las reuniones del templo, pero nunca había enfrentado consecuencias. Quizás había otros ocultando sus dudas como ella lo había hecho una vez. Quizás, concedió, pero encontrarlos sin exponernos sería casi imposible. La respuesta de Tra fue interrumpida por una alarma repentina y penetrante de uno de sus dispositivos. Se abalanzó sobre él, silenciando el sonido, pero su expresión se había transformado. Alerta, concentrado. ¿Qué es? Preguntó Nerra. Alerta de proximidad. Alguien se acerca a la nave. Un solo individuo, moviéndose con cautela. Revisó otro dispositivo. Ya está dentro del casco. Tra cogió su arma, un objeto elegante que había llamado blaster, pero que aún no había usado en presencia de Nerra. Quédate aquí. Yo me encargo. Espera. Nerra lo agarró del brazo. Podría ser una trampa. La partida de caza podría haber enviado a alguien por delante mientras rodean la nave. Tra vaciló y luego asintió. Tienes razón. Tenemos que ser listos. Estudió la pequeña pantalla de su dispositivo. Se está moviendo metódicamente, registrando cada compartimento. No es el patrón de alguien que ya sabe dónde estamos. Déjame mirar, sugirió Nerra. Podría reconocerlo. Tra ajustó la pantalla para que ambos pudieran verla. La imagen granulada mostraba una figura moviéndose por los pasillos de la nave. Más pequeña que los guerreros que habían cazado a Nerra. Se movía con una cautela que sugería miedo en lugar de agresión. Ese no es uno de los guerreros de Saruk, dijo Nerra con certeza. La constitución es completamente diferente, demasiado delgada. Amigo o enemigo. Desconocido. Pero si está registrando la nave tan a fondo, está buscando algo o a alguien. Tra tomó una decisión. Observaremos desde una posición segura. Si es hostil, nos retiramos. Si no, dejó la implicación en el aire. Juntos, salieron de la cápsula de supervivencia, moviéndose silenciosamente por los oscuros pasillos de la nave. Tra los llevó a un punto de observación desde donde podían observar al intruso sin ser vistos.
un conducto de mantenimiento con vistas a una de las cámaras más grandes. Cuando la figura entró en la cámara de abajo, Nerra ahogó un grito suave. «Dex», susurró. «Es Dex». El varón de piel azul que estaba abajo era, en efecto, su amigo de la infancia, aunque se veía diferente a la última vez que lo vio. Más delgado, más desgastado por la preocupación, sus escamas apagadas por el estrés o la mala nutrición. «¿Nerra?», llamó Dex en voz baja, su voz resonando en la cámara vacía. «¿Estás aquí? Por favor, si puedes oírme». Antes de que Tra pudiera detenerla, Nerra se había dejado caer de su escondite, aterrizando con gracia experta en el suelo de la cámara. «Dex», dijo, con la voz embargada por la emoción. «¿Cómo me encontraste?». Su amigo se giró, sus pupilas verticales dilatándose de sorpresa y alivio. «Nerra, estás viva». Corrió hacia adelante como para abrazarla, pero se detuvo en seco al notar la postura defensiva de ella. «He estado buscando durante días. Después de tu condena, no podía simplemente. Tenía que intentar ayudar». «¿Por qué?», preguntó Nerra, manteniendo la distancia. «Te arriesgas a la ejecución solo por buscarme». «Porque tenías razón», Dex dijo simplemente. «Sobre los sacerdotes, sobre el sistema. Siempre lo he sabido, pero nunca tuve el valor de decirlo en voz alta». Miró a su alrededor con nerviosismo. «Tenemos que irnos. Las partidas de caza cambian su patrón de búsqueda al amanecer. Tenemos quizás una hora antes de que regresen a esta zona». «¿Tenemos?», cuestionó Nerra. «Hay otros, Nerra. Otros que cuestionan. Hemos formado un grupo, escondido en las cuevas del este. Hemos estado reuniendo conocimiento, enseñándonos unos a otros a leer los símbolos antiguos, tal como tu padre te enseñó a ti». La esperanza surgió en Nerra, pero la cautela la atemperó. «¿Cómo sé que esto no es una trampa? ¿Qué Saruk no te ha enviado para atraerme?». Dex metió la mano en su túnica y sacó un pequeño objeto, un colgante de piedra tallada que Nerra reconoció de inmediato. Había pertenecido a su padre. «Me lo dio antes de morir», explicó Dex. «Dijo que debía guardarlo hasta que fuera el momento adecuado para devolvértelo. Creo que ese momento es ahora». La mano de Nerra tembló al coger el colgante. Mientras sus dedos se cerraban alrededor de la piedra familiar, un sonido detrás de ella hizo que Dex se congelara de terror. Tra había salido de su escondite, con su blaster sostenido casualmente a su lado. Los ojos de Dex se abrieron al máximo, su piel palideciendo a un azul más claro por el miedo. «Demonio del cielo», susurró, retrocediendo. «Nerra, corre». «No, Dex. Espera». Nerra se interpuso entre ellos. «No es lo que los sacerdotes dicen. Me ha ayudado, me ha protegido». Se volvió hacia Tra. «Este es mi amigo. Del que te hablé». Tra enfundó lentamente su arma, manteniendo sus movimientos no amenazantes. «Cualquier amigo de Nerra es amigo mío», dijo, su pronunciación torpe de su idioma restando algo de valor al gesto diplomático. Dex miró de uno a otro con incredulidad. «¿Tú te has estado escondiendo con un demonio del cielo, y no te ha comido?». «Se llama Tragordon», corrigió Nerra con firmeza. «Es un piloto de un mundo llamado Tierra. Y no come gente. Esa es solo una de las mentiras de los sacerdotes. Pero los textos sagrados dicen. Los textos dicen lo que los sacerdotes afirman que dicen», interrumpió Nerra. «¿Los has leído tú mismo? ¿Alguien fuera de la casta sacerdotal?». El silencio de Dex fue respuesta suficiente. «Deberíamos continuar esta discusión en otro lugar», sugirió Tra, revisando de nuevo su dispositivo. «Tu amigo tiene razón sobre que los patrones de búsqueda cambiarán pronto». Dex miró al humano con una mezcla de miedo y fascinación. «¿Entiendes nuestro idioma?». «Lo suficiente para apañármelas», respondió Tra, tocando el traductor detrás de su oreja. «Tecnología, no magia. Solo otra cosa sobre la que vuestros sacerdotes han mentido». El rostro de Dex mostraba la lucha interna. Toda una vida de condicionamiento luchando contra la evidencia ante sus ojos. «Los ancianos de nuestro grupo necesitan ver esto. Verte a ti». Era el momento de decidir. Nerra miró a Tra y a Dex,
sopesando sus opciones. La cápsula de supervivencia había sido segura, pero limitada. Si Dex decía la verdad sobre un grupo de rebeldes con ideas afines, podrían encontrar no solo seguridad, sino también un propósito allí. ¿Dónde están exactamente esas cuevas del este?, le preguntó a Dex. A 3 valles más allá del bosque susurrante. Hemos establecido un pequeño asentamiento allí, oculto a los observadores de la casta sacerdotal. Somos unos 30 ahora. ¿30? Nerra estaba sorprendida. Todos cuestionadores, todos buscando una forma diferente de vivir, confirmó Dex. Algunos son eruditos escondidos. Otros son simplemente personas que tuvieron problemas con los sacerdotes por infracciones menores y huyeron en lugar de enfrentarse a la ejecución. Miró a Tra. Aunque ninguno es como él. ¿Lo aceptarían?, presionó Nerra. ¿O reaccionarían como tú? Dex lo consideró. Habría miedo al principio. Los cuentos de los sacerdotes están profundamente arraigados. Pero si vieran que no quiere hacer daño, se encogió de hombros. Nuestra comunidad se basa en cuestionar las creencias tradicionales. Podrían ser más abiertos de mente que la mayoría. Tra, que había estado monitorizando sus dispositivos durante todo este intercambio, intervino. Sea lo que sea que decidamos, tenemos que movernos ya. Estoy detectando múltiples firmas de calor acercándose desde el oeste. Eso lo decidió todo. Guíanos, Dex, dijo Nerra. Y prepárate para las preguntas cuando lleguemos con un demo. Contra. Recogieron rápidamente los suministros que podían llevar. El equipo médico restante de Tra, algunos de sus dispositivos tecnológicos y las raciones de emergencia con las que había estado sobreviviendo. Tra también cogió una mochila de supervivencia que incluía herramientas y un cargador solar compacto para sus dispositivos. Mientras se preparaban para abandonar la nave, Tra se detuvo para activar una serie de pequeños dispositivos que colocó en puntos estratégicos. ¿Qué son?, preguntó Nerra. Alarmas de proximidad, explicó. Si alguien entra en la nave después de que nos hayamos ido, lo sabré. Palmeó otro dispositivo en su cinturón. Puede que quiera volver algún día, aunque solo sea para comprobar si mi señal de socorro ha sido respondida. Con eso, se deslizaron fuera de la nave hacia el bosque antes del amanecer. Dex los guió por una ruta indirecta, claramente diseñada para confundir a cualquier posible perseguidor. Viajaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El viaje a las cuevas del este fue arduo. La mayor gravedad de Kuros pasó factura a Tra, cuyos músculos dolían a cada paso. A mediodía, su respiración se había vuelto dificultosa y el sudor le corría por la cara a pesar de la temperatura relativamente suave. Mientras cruzaban un río poco profundo, ocurrió un desastre. El agua, aparentemente plácida, estalló cuando una enorme criatura serpentina se abalanzó sobre ellos desde debajo de la superficie. Sus escamas brillaban con tonos iridiscentes de azules y verdes. La víbora de agua atacó con la velocidad del rayo, sus colmillos rozando la pierna de Dex mientras saltaba hacia atrás. «¡Corred!», gritó Dex, moviéndose ya hacia la orilla. Nerra lo siguió, mientras que Tra se quedó helado, momentáneamente paralizado por la visión del depredador alienígena. La víbora de agua se enroscó, preparándose para otro ataque. Su cabeza, tan grande como el torso de Tra, giró hacia él. Sus ojos compuestos se centraron en la presa más fácil. «Tra, muévete», gritó Nerra, buscando ya su cuchillo de hueso. El humano salió de su trance justo cuando la criatura se abalanzó. Esquivó, pero no lo suficientemente rápido. Las escamas de la víbora rasparon su brazo al pasar. Tra tropezó, cayendo de espaldas al agua. Nerra no dudó. Saltó sobre la espalda de la criatura, clavando su cuchillo profundamente en el punto blando detrás de su placa craneal. La víbora de agua se agitó violentamente, casi tirándola, pero ella se aferró, girando la hoja más profundamente. Sangre de un color púrpura oscuro enturbió el agua mientras los movimientos de la criatura se debilitaban, hasta que cesaron por completo. «Los sacos de veneno», gritó Dex desde la orilla. «Sácalos antes de que se rompan». Nerra trabajó rápidamente,
usando su cuchillo para extraer las glándulas tóxicas de la cabeza de la criatura. Una vez hecho, se acercó a Tra, que la miraba asombrado. «Eso ha sido increíble», logró decir Tra, con su traductor luchando por transmitir su asombro. «Las víboras de agua son comunes en estos ríos», respondió ella, ayudándolo a levantarse. «Todos los niños aprenden a matarlas antes de su 10º ciclo». «¿Es seguro ahora?», preguntó Tra, mirando con recelo el cadáver flotante. «Esta sí», dijo Dex sombríamente. «Pero rara vez cazan solas. Deberíamos movernos rápido». Continuaron su viaje, ahora con un sentido de urgencia añadido. Tra observaba a Nerra con un nuevo respeto. La mujer que había salvado era claramente capaz de salvarse a sí misma, y a él. «Estás teniendo dificultades», observó Nerra durante un breve descanso. «Este mundo no fue hecho para los de tu especie». Tra esbozó una débil sonrisa. «Me adaptaré. Los humanos somos buenos en eso». «El aire se enrarece en las tierras altas», le ofreció Dex. «Podría ser más fácil para ti allí. Menos oxígeno». «Eso en realidad ayudaría», admitió Tra. «Demasiado oxígeno es tan malo como muy poco para mi fisiología». Siguieron adelante, y la condición de Tra mejoró ligeramente a medida que ganaban altitud. Al anochecer, habían llegado a las estribaciones de las montañas del este, donde el bosque daba paso a un terreno rocoso. Dex los guió a través de una serie de pasos estrechos, siguiendo puntos de referencia que solo él podía reconocer. «La casta sacerdotal tiene vigilantes del cielo», explicó cuando Nerra cuestionó su ruta indirecta. «Observadores que vigilan desde los picos altos usando dispositivos de visión. Hemos mapeado sus puntos ciegos con el tiempo». «¿Vigilantes del cielo?», Nerra frunció el ceño. «Nunca he oído hablar de ellos. Pocos lo han hecho». Otro de los secretos de los sacerdotes. Afirman que su conocimiento proviene de las lunas, pero gran parte proviene de estos observadores que informan sobre los movimientos de todos los asentamientos. Esta revelación dejó atónita a Nerra. El sistema de control de los sacerdotes era aún más extenso de lo que había imaginado. Al caer la noche, llegaron a una pared de roca aparentemente infranqueable. Dex se acercó a ella con confianza, presionando su palma contra un punto específico. Para asombro de Nerra, una sección de la pared se movió, revelando una estrecha abertura. «Contrapeso», explicó Dex, notando su sorpresa. «Tecnología antigua, no magia. Otra verdad que los sacerdotes han ocultado». Se deslizaron por la abertura hacia un túnel oscuro que descendía suavemente. Después de varios giros y vueltas, el pasaje se abrió a una vasta caverna iluminada por hongos fosforescentes cultivados a lo largo de las paredes. Y allí, extendida ante ellos, había una vista que Nerra nunca podría haber imaginado, una próspera comunidad oculta dentro de la propia montaña. Las cuevas del este no se parecían en nada a lo que Nerra había imaginado. En lugar del refugio primitivo que esperaba, encontró una sofisticada red de cavernas interconectadas, muchas de ellas mejoradas con elementos tallados y un uso inteligente de las fuentes de luz natural. Pequeños jardines prosperaban en las entradas de las cuevas, cultivados con esmerada atención para permanecer ocultos a la observación aérea. Lo más sorprendente fue la comunidad misma. Dex no había exagerado. Al menos 30 individuos vivían aquí, representando varias castas que tradicionalmente no se mezclaban. Eruditos trabajaban junto a antiguos guerreros. Artesanos colaboraban con los nacidos en la casta obrera. La rígida jerarquía que dominaba la sociedad principal estaba notablemente ausente. Su llegada causó la conmoción que Nerra había anticipado. La presencia de Tra provocó oleadas de miedo en la comunidad. Muchos se retiraron a sus viviendas en las cuevas y otros buscaron armas. Solo la apasionada intervención de Dex evitó el pánico total. «No es lo que los sacerdotes afirman», gritó Dex por encima del creciente caos. «Ha protegido a Nerra, la ha refugiado cuando nuestra propia gente la habría ejecutado sin juicio. ¿No deberíamos al menos escucharlos antes de juzgar?» Una mujer alta con las marcas distintivas de la casta de los ancianos se adelantó. «Silencio», ordenó, y la multitud obedeció.
Sus pupilas verticales se fijaron en Tra con curiosidad científica en lugar de miedo. Dices ser algo distinto a lo que describen nuestras tradiciones. Habla, entonces. ¿Qué eres? Tra dio un paso adelante, manteniendo las manos a la vista. Mi nombre es Tra Gordon. Soy un humano de un planeta llamado Tierra. Soy un piloto, alguien que vuela naves entre mundos. Mi nave se estrelló en vuestro planeta hace varios días, y Nerra me encontró mientras huía de quienes desean hacerle daño. ¿Y decidiste ayudarla en lugar de consumirla? El tono de la anciana sugería escepticismo. Los humanos no comen seres sintientes, respondió Tra simplemente. Eso es una ficción que vuestra casta sacerdotal ha creado, aunque no sé por qué. Para mantenernos aislados, intervino Nerra. Para evitar que aprendamos que hay otros mundos, otras formas de vivir. Los sacerdotes mantienen su poder controlando el conocimiento. ¿Qué mejor manera que hacernos temer cualquier influencia externa? Murmullos recorrieron la multitud reunida. La anciana levantó una mano para pedir silencio de nuevo. Tu traductor, dijo, señalando el dispositivo detrás de la oreja de Tra. ¿Puedo examinarlo? Tra dudó. Luego se quitó con cuidado el pequeño dispositivo y se lo entregó. La anciana lo giró en sus manos, estudiándolo con evidente fascinación. Tecnología, murmuró, no magia. Tal como describían los textos antiguos antes de ser alterados. Le devolvió el dispositivo a Tra. Soy Seabl, anciana de esta comunidad. Vuestra llegada es significativa, quizás incluso predicha. ¿Predicha? Cuestionó Tra. Seabl señaló hacia una de las entradas del túnel. Venid, hay algo que ambos deberíais ver. Los guió más adentro de la red de cuevas hasta una cámara sellada por una pesada puerta de piedra. Con la ayuda de 2 guerreros, la abrió, revelando una sala forrada con estantes que contenían pergaminos, tablillas y extraños objetos que Nerra no reconoció. Nuestra colección, explicó Seabl. Textos y artefactos rescatados de la destrucción u ocultados por aquellos que reconocieron su valor. Algunos datan de antes del ascenso al poder de la casta sacerdotal. Seleccionó una tablilla de un estante alto, manejándola con reverencia. Esto fue creado hace 7 generaciones, cuando el primer viajero estelar llegó a Kuros. Nerra y Tra intercambiaron miradas de asombro. ¿El primero? Preguntó Nerra. Hubo otros antes. Varios, según las historias no alteradas. Vinieron en son de paz, compartieron conocimientos, ayudaron a nuestros antepasados a desarrollar tecnologías que desde entonces hemos perdido. Seabl trazó los símbolos en la tablilla. Luego vino la gran calamidad, una enfermedad que se extendió por todos los asentamientos, matando a miles. La casta sacerdotal surgió en esa época de miedo, afirmando que los viajeros estelares habían traído la plaga como un castigo de las lunas. Usaron la tragedia para tomar el poder, se dio cuenta Tra. Sí, y para mantenerlo, reescribieron la historia, destruyeron el conocimiento y crearon una sociedad basada en el miedo y la ignorancia. Seabl miró directamente a Tra. Tu llegada presenta una oportunidad que hemos esperado durante generaciones. Una prueba viviente de que el fundamento del poder de los sacerdotes se basa en mentiras. Graves acusaciones, señaló Tra, aunque no incompatibles con las observaciones que nos han llevado a muchos de nosotros aquí. Estudió a Tra por un largo momento. Puedes quedarte, viajero estelar, siempre que compartas tu conocimiento libremente y no hagas daño a nadie entre nosotros. Puedo aceptar esos términos, dijo Tra con una ligera inclinación. ¿Y tú, Nerra, hija de Kaleum? Continuó la anciana. Tu padre era conocido por muchos aquí. Sus enseñanzas sobre los textos antiguos han guiado nuestra pequeña rebelión. Eres bienvenida entre nosotros como su heredera. El alivio inundó a Nerra. Habían encontrado un santuario, al menos por ahora. En las semanas siguientes, Nerra y Tra se integraron en la vida diaria de la comunidad de la cueva. Nerra compartió su conocimiento de los símbolos antiguos, uniéndose al pequeño grupo dedicado a preservar e interpretar textos sacados de contrabando de los asentamientos principales. Tra contribuyó de otras maneras, utilizando su conocimiento técnico para mejorar sus condiciones de vida, creando sistemas de filtración de agua más eficientes,
mejorando sus técnicas agrícolas y estableciendo mejores medidas de seguridad para evitar ser detectados. La vigilancia de la casta sacerdotal resultó ser más extensa de lo que incluso los rebeldes habían imaginado. Patrullas regulares de miembros de la casta guerrera recorrían los bosques equipados con bestias de rastreo criadas específicamente para cazar herejes. Puestos de observación automatizados vigilaban las rutas de viaje comunes, informando de cualquier movimiento inusual al templo central. Los rebeldes contraatacaban con sus propios métodos, técnicas de camuflaje, pasajes subterráneos y movimientos cuidadosamente cronometrados que explotaban las brechas en la red de vigilancia. El conocimiento detrás sobre electrónica básica les ayudó a establecer un sistema de alerta temprana utilizando componentes rescatados de su nave. Simples placas de presión enterradas a lo largo de las rutas de aproximación activaban alarmas silenciosas dentro del complejo de cuevas, dando a la comunidad minutos cruciales para ocultar sus actividades más incriminatorias cada vez que se acercaban las patrullas. Más importante aún, compartía historias de la Tierra y otros mundos que había visitado, descripciones de sociedades organizadas en torno a principios de libertad y conocimiento compartido que encendían la imaginación de aquellos que solo habían conocido la jerarquía y la restricción. A medida que el miedo de la comunidad hacia él se desvanecía, la curiosidad tomó su lugar. Tras se encontraba constantemente rodeado de aquellos ansiosos por aprender sobre el universo más amplio. Respondía a sus preguntas con paciencia, cuidando de no abrumarlos con conceptos demasiado alejados de su experiencia. Nerra observaba esta transformación con creciente satisfacción. Cada pregunta hecha, cada respuesta dada, era una pequeña victoria contra el sistema opresivo del que habían huido. Pero ella quería que más que solo su pequeña comunidad se beneficiara. Necesitamos compartir este conocimiento más ampliamente, dijo al Consejo de Ancianos una noche. Debe haber otros como nosotros en cada asentamiento, cuestionando en silencio, con miedo a hablar. ¿Qué propones?, preguntó Seabl, la anciana, que los había recibido primero. Apenas podemos contactar a nuestros aliados en los otros asentamientos sin arriesgarnos a ser descubiertos. He estado pensando en eso, dijo Tra. El sistema de comunicación de mi nave está dañado sin remedio, pero algunos componentes podrían ser rescatables si pudiera adaptarlos para crear un dispositivo de transmisión. ¿Con qué fin?, cuestionó otro anciano. Incluso si pudieras crear tal dispositivo, la mayoría no entendería el mensaje. La lectura sigue prohibida para todos, salvo unos pocos. No leer, aclaró Nerra. Hablar. Contar la verdad sobre los métodos de la casta sacerdotal, sobre el universo más amplio, sobre la posibilidad de una forma de vida diferente. El Consejo debatió la propuesta durante horas. Los riesgos eran enormes, no solo para quienes operaran tal dispositivo de transmisión, sino para toda la comunidad si eran descubiertos. Sin embargo, el potencial para provocar un cambio más amplio era igualmente significativo. Finalmente, se llegó a un consenso. Intentarían el plan de Tra, pero con cautela. La transmisión tendría que ser breve, móvil y lo suficientemente infrecuente para evitar la detección, pero aún así difundir su mensaje. Esto podría significar una revolución, advirtió Seabl mientras el consejo se dispersaba. ¿Estáis preparados para lo que podría seguir? La revolución a menudo consume a quienes la inician. Si significa la libertad de las mentiras de los sacerdotes, vale la pena el riesgo, respondió Nerra con convicción. Tra no estaba tan seguro. Cuando regresaron a la pequeña cámara de la cueva que ahora compartían, expresó sus preocupaciones. La revolución es caótica, Nerra. Violenta. La gente muere, a menudo las mismas personas a las que la revolución pretende ayudar. Mi gente ya está muriendo, replicó ella. Ejecutados por cuestionar, por leer, por pensar diferente. Al menos de esta manera, morirían por algo significativo. Podría haber un camino intermedio, sugirió Tra. Un cambio sin una destrucción total. El poder de la casta sacerdotal se basa en mentiras específicas sobre el mundo exterior, sobre los textos sagrados. Si pudiéramos exponer esas mentiras de manera lo suficientemente convincente, el sistema podría reformarse en lugar de colapsar por completo. Un colapso sin violencia, terminó Nerra pensativamente.
Es posible, pero requeriría pruebas tan convincentes que incluso los creyentes más devotos tendrían que reconocerlas. ¿Cómo qué? Nerra caminaba por su pequeña cámara, pensando en voz alta. Los sacerdotes afirman que los viajeros estelares son demonios que consumen a nuestra especie. Tu propia existencia lo desmiente, pero solo para aquellos que te conocen directamente. Se detuvo de repente. ¿Y si no fueras el único? No te sigo. Tu baliza de socorro. Dijiste que podría traer a otros de tu mundo eventualmente. ¿Y si pudiéramos acelerar ese proceso de alguna manera? Tra negó con la cabeza. La baliza ya está funcionando a máxima potencia, e incluso si pudiéramos aumentar la señal, el puesto humano más cercano está probablemente a meses de viaje. Pero debe haber otras opciones, insistió Nerra. Otras formas de proporcionar pruebas irrefutables de que los sacerdotes se equivocan en todo. Se quedaron en silencio, cada uno considerando el problema desde diferentes ángulos. Finalmente, Tra habló, con voz vacilante. Podría haber una manera. Es arriesgada, pero si pudiéramos acceder a los propios archivos sagrados, encontrar los textos originales antes de que los sacerdotes los modificaran. Imposible, dijo Nerra automáticamente. El templo central es impenetrable. ¿Lo es? ¿O es solo lo que todos creen porque los sacerdotes lo dicen? Tra levantó una ceja. ¿Alguien lo ha intentado de verdad? La pregunta quedó en el aire entre ellos, desafiante, provocadora. Nerra quiso descartarla de inmediato. El templo central era el lugar más vigilado de todos los asentamientos. La sede del poder de la casta sacerdotal. Pero Tra tenía razón. Cuánto de su supuesta impenetrabilidad era verdad y cuánto era un mito cuidadosamente cultivado. Incluso si fuera posible, dijo lentamente, necesitaríamos un conocimiento detallado de la distribución del templo, las rotaciones de la guardia, las medidas de seguridad. Toda esa información existe, señaló Tra. Alguien la conoce, lo que significa que otros pueden aprenderla. La semilla de un plan comenzó a arraigar. Escandaloso, peligroso, posiblemente suicida, pero con el potencial de cambiar el mundo si tenían éxito. Necesitaríamos ayuda, reconoció Nerra. Alguien de dentro de la propia casta sacerdotal. ¿Hay disidentes incluso allí? Nerra pensó en los crípticos comentarios de su padre antes de su muerte, sus insinuaciones sobre aliados en lugares inesperados. Quizás, pero identificarlos sin exponernos sería casi imposible. No necesariamente, dijo Tra, entusiasmándose con la idea. Vuestra transmisión podría incluir un mensaje codificado, algo que solo un posible aliado dentro de la casta sacerdotal reconocería y entendería. Durante el siguiente ciclo lunar, su plan tomó forma. Utilizando componentes de la nave de Tra y materiales obtenidos a través de la red de rebeldes, construyeron un dispositivo de transmisión portátil capaz de anular brevemente los canales de comunicación de los sacerdotes, los mismos que se usaban para anunciar ejecuciones y nuevos edictos. Los desafíos técnicos fueron considerables. El inusual campo electromagnético de Kuros requería ajustes constantes en el transmisor. La energía era limitada, lo que les obligaba a posicionarse en terreno elevado durante la transmisión para maximizar el alcance. Y lo más crítico, solo podían transmitir durante breves periodos antes de que los técnicos de la casta pudieran triangular su posición. Realizaron transmisiones de prueba desde lugares remotos, enviando breves mensajes de esperanza y cuestionamiento, moviéndose siempre inmediatamente después para evitar la captura. La respuesta superó sus expectativas. Al principio, solo hubo confusión, pero pronto comenzaron a recibir señales de vuelta. Mensajes crípticos dejados en puntos de entrega predeterminados, símbolos grabados en los árboles, indicaciones sutiles de que otros estaban escuchando y respondiendo. Lo más prometedor fue un mensaje recibido 3 ciclos después de que comenzaron a transmitir. Una compleja secuencia de cánticos de oración tradicionales con sutiles alteraciones que, al ser decodificada usando los símbolos antiguos que Nerra conocía, reveló una verdad impactante. Efectivamente, había cuestionadores dentro de la propia casta sacerdotal, incluyendo individuos con acceso a los archivos sagrados. La primera transmisión se programó para el Festival de las 3 Lunas, cuando todos los asentamientos estarían reunidos en lugares centrales,
maximizando su audiencia. Tra había adaptado con éxito componentes de su nave para crear un dispositivo que podía anular brevemente los canales de comunicación oficiales de los sacerdotes, los mismos que se usaban para anunciar ejecuciones y nuevos edictos. Nerra sería la voz, sus palabras llevando su mensaje de cuestionamiento, de posibilidad, de esperanza. Y dentro de su discurso habría frases extraídas de los textos más antiguos, reconocibles para cualquier verdadero erudito que pudiera estar escondido dentro de la propia casta sacerdotal. A medida que se acercaba el festival, la tensión en la comunidad de la cueva aumentaba. Todos entendían lo que estaba en juego, no solo para su pequeño grupo, sino para toda su sociedad. Si fallaban, la casta sacerdotal probablemente intensificaría su opresión. Si tenían éxito, nada volvería a ser igual. La noche antes de la transmisión, Nerra no podía dormir. Salió de la cámara que compartía con Tra y se dirigió a una de las entradas de la cueva desde donde podía ver las 3 lunas suspendidas en el cielo nocturno de Kuros. ¿Nerviosa? La voz de Tra llegó desde detrás de ella. Por supuesto, la había seguido. Se habían acostumbrado a los movimientos del otro durante las semanas que habían pasado juntos. Aterrada, admitió, no por hablar, sino por lo que venga después. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si no queda nadie dentro de la casta sacerdotal que cuestione? ¿Y si provocamos una represión que empeore las cosas para todos? Tra se puso a su lado, sus extraños rasgos alienígenas ahora familiares, reconfortantes. Esa es la carga de intentar cambiar las cosas, dijo en voz baja. Nunca sabes con certeza lo que seguirá. Solo puedes actuar de acuerdo con lo que crees que es correcto y necesario. Nerra se apoyó en él, extrayendo fuerza de su sólida presencia. Cuando te vi por primera vez en esa nave, estaba segura de que ibas a comerme. Cada historia, cada enseñanza que había oído me decía que eso era lo que hacían los viajeros estelares. Y sin embargo, ¿te quedaste? No tenía otra opción entonces. La partida de casa estaba demasiado cerca. Pero más tarde, cuando podrías haberte ido con Dex inmediatamente, sin mí. Nerra lo consideró. Para entonces, ya sabía que las historias eran falsas. Si los sacerdotes podían mentir sobre algo tan fundamental, ¿en qué más podrían estar equivocados? Necesitaba saberlo. Y ahora estoy segura, dijo, volviéndose para mirarlo. Todo el sistema está construido sobre mentiras, y mañana empezamos a derribarlo. Lo que no sabían entonces era que su transmisión llegaría más lejos de lo que habían previsto. Las condiciones atmosféricas inusualmente claras durante el festival, combinadas con las mejoras de último minuto de Tra a su transmisor, extenderían su señal a todos los asentamientos del continente. Su mensaje de cuestionamiento y esperanza encontraría oídos receptivos en lugares que nunca habían imaginado. Más significativamente, su mensaje codificado a posibles aliados dentro de la casta sacerdotal desencadenaría una respuesta coordinada: la liberación simultánea de textos suprimidos en múltiples ubicaciones del templo. Evidencia física del revisionismo histórico que había mantenido el poder de los sacerdotes durante generaciones. Los días que siguieron a la transmisión fueron caóticos. En algunos asentamientos, la gente salió a las calles exigiendo respuestas a sus líderes de la casta sacerdotal. En otros, los guerreros leales al antiguo orden se enfrentaron a los que cuestionaban. Textos antiguos ocultos durante generaciones surgieron de escondites secretos. Historias de la verdadera historia de Kuros se extendieron de persona a persona, imposibles de contener. Lo más dramático fue la deserción de la propia hija del sumo sacerdote Saruk, quien apareció en una reunión pública vistiendo el atuendo tradicional de un guardián del conocimiento en lugar de un sacerdote. Trajo consigo textos originales que probaban que su padre había ordenado personalmente la alteración de los registros históricos, incluida la demonización deliberada de los viajeros estelares. La revolución no sería incruenta. La casta sacerdotal no renunciaría a sus privilegios sin luchar, pero el fundamento de su autoridad, el edificio cuidadosamente construido de mentiras y miedos manipulados, se derrumbaría sin remedio. 3 ciclos después de su transmisión inicial, mientras Nerra y Tra trasladaban su transmisor a una nueva ubicación, recibieron una señal inesperada.
No provenía de la red rebelde ni de sus aliados en la casta sacerdotal. Venía de arriba, desde la órbita alrededor de Kuros. Una nave de investigación humana, habiendo detectado tanto la baliza de socorro de Tra como la inusual actividad de transmisión, se había desviado para investigar. Su llegada, pacífica, curiosa, ofreciendo conocimiento en lugar de amenazas, proporcionaría la prueba irrefutable final contra las mentiras más fundamentales de los sacerdotes. Y en el centro de todo ello estaría la prueba más poderosa imaginable. Un humano de más allá de las estrellas que, al encontrarse con una alienígena vulnerable, eligió ayudar en lugar de hacer daño. Una contradicción viviente a la enseñanza más fundamental de los sacerdotes. Un viajero estelar que, cuando ella esperaba que la comiera, había hecho exactamente lo contrario. Él la había ayudado a encontrar su voz. Y juntos, ayudarían a su mundo a encontrar su futuro. Si esta historia ha encendido una chispa en tu mente y quieres unirte a nuestra rebelión contra el silencio, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ninguna transmisión futura. El conocimiento es libertad.